¿Sabías que una de las empresas más poderosas del planeta empezó vendiendo pescado seco, fideos y verduras en un mercado callejero de Corea? No estamos hablando de un garaje en Silicon Valley. No estamos hablando de un becario con una laptop y una gran idea. Estamos hablando de un hombre en 1938, con 27,000 wones en el bolsillo, la guerra a la vuelta de la esquina y una ambición tan grande que nadie a su alrededor podía entenderla. Hoy, esa empresa vale más de 400,000 millones de dólares. Fabrica los chips que mueven el mundo, las pantallas que están en hospitales, aviones y en el bolsillo de millones de personas. Sus semiconductores están en casi uno de cada 3 dispositivos electrónicos del planeta. Esa empresa es Samsung, y su historia es la que más me ha impactado en años. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves el éxito. El mundo conoce a Samsung como tecnología de punta, como lujo accesible, como el rival eterno de Apple. Pero hay algo que casi nadie sabe. Detrás de ese logo azul hay décadas de guerra, de hambre, de humillaciones públicas, de apuestas que casi destruyen todo lo que se había construido. Esta es la historia de Lee Byung-chul, el hombre que fundó Samsung en 1938 con casi nada y que terminó cambiando para siempre la economía de un país entero. Vamos a hablar de su infancia, de cómo sobrevivió una guerra devastadora, de las decisiones que lo pusieron en el radar del gobierno coreano en el peor sentido posible, y de la apuesta más arriesgada que una empresa asiática había hecho en décadas. Y te voy a contar algo que casi nadie menciona cuando habla de Samsung. En un punto de esta historia, el propio gobierno coreano lo acusó de corrupción, le confiscaron negocios y lo obligaron a renunciar al control de lo que él mismo había construido. Eso te lo cuento en unos minutos. Pero antes de arrancar, necesito que sepas una cosa. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un tipo con suerte, es la historia de alguien que lo perdió todo, no una, sino varias veces, y que encontró la forma de convertir cada caída en el trampolín más alto de su vida. Si en algún momento sientes que estás escuchando una novela, es porque básicamente lo es, pero todo lo que te voy a contar es real, con fechas, con nombres, con decisiones concretas. Vamos. Lee Byung-chul nació en 1910 en Uiryeong, una ciudad pequeña del sur de Corea. Su familia tenía cierta comodidad económica, lo cual en aquella época significaba que él pudo estudiar. Fue a Japón, donde estudió economía en la Universidad Waseda de Tokio. Pero no terminó. Volvió a Corea sin título, sin plan claro, pero con algo que vale más que ambas cosas. Había visto el mundo desde afuera, y eso le cambió la perspectiva. Intentó algunos negocios que no funcionaron. Un molino de arroz que quebró. Una pequeña empresa de transporte que tampoco despegó. Para cualquier persona normal, eso habría sido suficiente señal para buscar un trabajo estable y olvidarse de los sueños grandes. Lee no era una persona normal. En 1938, con 30,000 wones, el equivalente aproximado de los ahorros de toda su familia, fundó en la ciudad de Daegu una empresa de exportación. El nombre en coreano era Samsung Sanghoe. En español, más o menos, triple estrella comercial. El negocio era simple: comprar productos locales, fideos secos, pescado salado, verduras, y exportarlos al noreste de China y a Manchuria. No era glamuroso, no era innovador, era trabajo, era disciplina, era estudiar cada ruta de distribución como si fuera un mapa del tesoro. Pero Lee tenía algo que lo diferenciaba de sus competidores. Pensaba en décadas, no en temporadas. Mientras otros veían un negocio de alimentos, él veía una plataforma, una base desde donde crecer hacia algo que aún no podía nombrar con precisión,
pero que sentía con total claridad. Y el negocio creció. Rápido. Para finales de los años 30, Samsung ya tenía su propia flota de camiones y una red de distribución que cruzaba fronteras. Lee empezó a contratar personas, a construir procesos, a pensar en sistemas. Entonces llegó la guerra y lo arrasó todo. En 1950, la península de Corea se convirtió en un campo de batalla. El norte, apoyado por China y la Unión Soviética. El sur, apoyado por Estados Unidos y las Naciones Unidas. El conflicto fue brutal. Más de 2,5 millones de civiles muertos, ciudades destruidas, familias separadas para siempre. Lee Byung-chul perdió prácticamente todo lo que había construido. Las instalaciones, los inventarios, los contratos, todo arrasado o imposible de sostener en medio del caos. Tuvo que huir de Seúl a pie, literalmente caminando, con su familia, bajo el frío coreano, mientras la guerra avanzaba por las calles. Se refugió en Busan, la única ciudad grande del sur que no cayó durante el conflicto, y ahí, en medio del caos, mientras medio país intentaba sobrevivir, Lee Byung-chul empezó de nuevo. Fundó una fábrica de azúcar refinada, luego una de lana y textiles. Luego entró al sector de seguros. Entendió algo que muchos empresarios no entienden hasta que ya es demasiado tarde. No puedes depender de un solo negocio. La diversificación no es una estrategia de crecimiento, es una estrategia de supervivencia. Para cuando la guerra terminó, en 1953, Samsung era un conglomerado incipiente. Ya no era la empresa de fideos y pescado del principio. Era algo más grande, algo con múltiples patas, capaz de mantenerse en pie aunque una fallara. Y entonces llegó la época en que Corea del Sur decidió, literalmente, inventarse a sí misma. En 1961, el General Park Chung-hee tomó el poder en Corea del Sur mediante un golpe de Estado. Puede sonar oscuro, y en muchos aspectos lo fue, pero Park tenía una idea fija: sacar a Corea de la pobreza en una generación. Para lograrlo, diseñó un modelo económico que luego se estudiaría en universidades de todo el mundo. El plan era simple en concepto, brutal en ejecución: elegir a un grupo de grandes empresas privadas, darles acceso a crédito barato del Estado y pedirles que crecieran tan rápido como pudieran en sectores estratégicos: acero, construcción, química, electrónica. Esas empresas se llamaron chaebols, y Samsung fue uno de los primeros y más ambiciosos de todos. Lee Byung-chul aceptó el trato, y lo hizo con una convicción que nadie más se había atrevido a poner sobre la mesa. Quería crecer en tecnología, no en textiles ni en acero solamente, en tecnología, porque Lee había viajado, había leído, había observado lo que estaba pasando en Japón y en Estados Unidos, y entendía algo que la mayoría de sus contemporáneos aún no veía. El futuro del mundo sería electrónico, y quien fabricara los componentes electrónicos tendría un poder sin precedentes. En 1969 nació Samsung Electronics. Los primeros productos eran modestos: televisores en blanco y negro ensamblados con piezas japonesas, radios básicas para el mercado local. Nadie en el exterior los tomaba en serio. Eran vistos como imitaciones baratas. Lee no se inmutó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba pagando el costo de la curva de aprendizaje. Estaba construyendo capacidad manufacturera, formando ingenieros, absorbiendo conocimiento. En 10 o 15 años, eso valdría todo el dinero del mundo. Oye, un momento. Si esta historia te está enganchando tanto como a mí, te pido un favor muy sencillo. Dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esos 2 clics nos ayudan un montón a seguir trayendo historias como esta cada semana. Ya sé que todo el mundo lo pide, pero de verdad marca la diferencia. Dale, que el video sigue.
Aquí es donde la historia de Samsung deja de ser un cuento de éxito y se convierte en algo más oscuro y más humano. La relación entre el gobierno de Park Chung-hee y los chaebols era, desde el principio, un pacto con condiciones no escritas. El Estado les daba crédito, contratos y protección. Los chaebols, a cambio, crecían, generaban empleos y le daban al gobierno una narrativa de progreso que necesitaba para legitimarse. Pero esas relaciones siempre son frágiles y cuando se rompen de forma brutal. A fines de los años 70, el gobierno coreano investigó a varios líderes de chaebols por evasión de impuestos y vínculos irregulares con funcionarios del Estado. Lee Byung-chul fue uno de los más afectados. Las acusaciones eran graves, el escándalo fue público, y el precio que le exigieron fue demoledor. Lee tuvo que ceder el control de varias de sus empresas al Estado. Tuvo que hacer donaciones millonarias. Tuvo que someterse a una humillación pública en un país donde el honor y la reputación lo son todo. Fue un hombre que había construido un imperio con sus propias manos y que vio como parte de ese imperio le era arrebatado frente a todos. Cualquier persona normal habría aprovechado eso como excusa para retirarse, para decir, ya di suficiente, ahora descanso. Lee Byung-chul tenía 70 años. Nadie le hubiera recriminado nada, pero lo que hizo fue exactamente lo opuesto. Negoció lo que pudo, cedió lo que tenía que ceder y puso toda su energía, toda su concentración y todos los recursos que le quedaban en una apuesta que sus propios colaboradores consideraban una locura absoluta. En 1983, Lee Byung-chul tomó la decisión más importante de toda la historia de Samsung. Reunió a sus ejecutivos más cercanos, a sus ingenieros más brillantes, y les dijo algo que nadie en la sala esperaba escuchar. Samsung iba a fabricar chips de memoria, semiconductores DRAM, el componente más técnico, más costoso y más competitivo de toda la industria electrónica mundial. La reacción fue de pánico generalizado. En ese momento, el mercado de semiconductores estaba dominado por empresas japonesas como Toshiba y Hitachi, y por gigantes estadounidenses como Intel y Texas Instruments. Llevaban décadas acumulando patentes, conocimiento y capacidad de manufactura. Eran incomparablemente superiores en todo sentido. Samsung no tenía ingenieros en semiconductores, no tenía las máquinas, no tenía los procesos. Tenía que aprender todo desde cero, en tiempo récord, en un mercado donde los líderes ya eran inalcanzables. Y aún así, Lee dijo, lo vamos a hacer. Primero, Samsung contrató a ingenieros coreanos que habían trabajado en empresas de semiconductores en Estados Unidos. Los buscaron uno por uno. Los convencieron con sueldos más altos, con la promesa de construir algo histórico, con el argumento de que era su oportunidad de darle a Corea una tecnología que nadie le había dado antes. Segundo, invirtieron cantidades astronómicas en infraestructura. Construyeron fábricas limpias, que son las instalaciones ultracontroladas donde se fabrican los chips. Compraron equipos de última generación, establecieron alianzas tecnológicas donde podían. Y tercero, se pusieron una meta tan ambiciosa que parecía ridícula: producir su primer chip funcional en menos de 6 meses. Lo lograron en 6 meses y un día. No era el mejor chip del mundo. Estaba muy lejos de los líderes, pero era funcional y marcó el punto de no retorno. Durante años, Samsung perdió dinero en semiconductores. Todos los años. El mercado cayó, los precios colapsaron y los expertos externos decían que habían cometido el error más costoso de la historia empresarial asiática. Lee no vendió, no recortó, siguió invirtiendo. Y luego el mercado volvió.
Y Samsung tenía capacidad instalada, ingenieros entrenados y procesos depurados que nadie más tenía en Asia. El momento en que el mundo demandó más chips de memoria fue el momento en que Samsung ya estaba listo para proveerlos. Para mediados de los 80, Samsung era uno de los mayores fabricantes de semiconductores DRAM del mundo. Hoy es el número uno, el más grande. Sin discusión, Lee Byung-chul murió el 19 de noviembre de 1987. Tenía 77 años. No vio a Samsung convertirse en el gigante que es hoy. No vio el Galaxy, ni las pantallas QLED, ni los chips que impulsan la inteligencia artificial. No vio la empresa representar casi el 20% del PIB total de Corea del Sur, pero dejó algo que ningún balance financiero puede medir correctamente. Dejó demostrado que es posible construir algo extraordinario desde una posición de absoluta desventaja, si tienes la paciencia de pensar en décadas y el coraje de mantenerte firme cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Su frase más conocida es esta: cambia todo, excepto a tu familia y tus valores. Para él, no era un eslogan corporativo, era la descripción exacta de cómo había vivido su vida. Cambiaba de industria, de estrategia, de modelo de negocio, pero nunca cambió su obsesión con el largo plazo, ni su convicción de que Corea merecía tener tecnología propia. Y eso es lo que más me quedo de esta historia. No el tamaño de la empresa, no los miles de millones de dólares, sino el hecho de que un hombre que empezó vendiendo pescado y verduras en un mercado decidió que no había ninguna razón por la que Corea no pudiera fabricar los componentes más sofisticados del mundo y que nadie, ni la guerra, ni el gobierno, ni las pérdidas económicas, pudo convencerlo de lo contrario. La pregunta que me hago al terminar esta historia, y que te dejo a ti también, es esta: ¿cuántas veces estás dispuesto a reinventarte antes de rendirte? ¿Cuántas industrias tendrías que cruzar? ¿Cuántos fracasos tendrías que sobrevivir para seguir creyendo en lo que estás construyendo? Lee Byung-chul no tenía la respuesta, pero su historia sí. Si llegaste hasta acá, de verdad gracias. Significa que este tipo de contenido te importa tanto como a nosotros. Te pido un favor enorme. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Esos 3 gestos simples nos ayudan a que más personas descubran estas historias. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártele el video. Cada miércoles subimos un episodio nuevo. Imperios construidos desde cero. Decisiones que parecían una locura. Personas que eligieron lo difícil cuando todo les decía que se rindieran. Nos vemos la próxima semana.